Iniciamos el estudio de la unidad 4 de octavo grado, paralelismo y ángulos de un polígono. En la clase 1, vemos en la lección 1, clase 1, suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Esto lo vamos a encontrar en el libro de texto, página 92. Veamos el problema inicial. Nos dice que trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina: A, ¿cuánto suman los ángulos internos del pentágono? B, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? C, ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? D, ¿de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forma? En este caso tomemos en cuenta que se puede dividir el polígono en triángulos trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices. Y además que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Demos pausa en el video, hagamos la solución y después comparamos con la solución que a continuación vamos a dar. Veamos entonces el literal A. Vamos a formar el primer triángulo que se forma trazando de este vértice a este. Damos el primero. De este vértice a otro trazamos al segundo. Y el tercero pues sale por ley, es este triángulo. Por lo tanto, en un pentágono podemos formar tres triángulos. Veamos ahora los ángulos. Como en los ángulos de un triángulo suman 180, que tenemos 180 grados más 180 grados del triángulo 2 más 180 grados del triángulo 3. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 180 por los tres triángulos que se forman y eso nos da 540 grados. Son las medidas de los ángulos internos de un pentágono. En el literal B nos preguntan cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos. Lados sabemos que son 5 y triángulos que se formaron fueron 3. Esta resta nos da 2. Por lo tanto podemos decir que si a 5 le resto 2 puede encontrar el número de triángulos que se forman. Además, los ángulos internos del pentágono suman 180 por 5, que es el número de lado, menos 2, que es lo que acabamos de encontrar acá. Aquí se forma el número de triángulos. ¿Cuántos triángulos se forman en un pentágono? Son 3. 180 por 3 y nos da 540. Veamos el literal C. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un pentágono? De un octágono. Un octágono tiene 8 lados. ¿Cuántos triángulos podemos formar trazando las diagonales? Nos fijamos que podemos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos formar entonces 6 triángulos. Entonces, como cada triángulo suman 180 grados sus ángulos internos, multiplicamos 180 por 6 y 180 por 6 nos da 1080 grados. Es lo que suman entonces los ángulos internos de un octágono. Y además nos preguntan la diferencia entre el número de lados y la cantidad de triángulos. Como un octágono tiene 8 lados, le resto el número de triángulos que fueron 6 y eso nos da 2. Lo que ya decíamos en el caso del pentágono. ¿Cómo puede encontrar cuántos triángulos se pueden formar? 8 lados, les resto 2 y me da el número de triángulos que se puede formar en esta figura. En la conclusión nos dice que en todo polígonos, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 por n, número de lados, menos 2. Resolvemos el literal A de nuestro libro de texto. Vamos a hacer lo mismo con un n-ágono. Sabemos que un n-ágono tiene 9 lados. Y después resolvemos los ejercicios de nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.